vamos a sumergirnos en 5 verdades fundamentales sobre el sistema bancario que, si las comprendes, podrían cambiar radicalmente tu perspectiva sobre el dinero. Si estás listo para desafiar tus ideas preconcebidas y tomar el control de tu futuro financiero, sigue viendo hasta el final. Número 1. Mantener tu dinero en un banco es una estafa. Empecemos por una de las verdades más impactantes: mantener tu dinero en un banco es, en muchos aspectos, una estafa financiera. ¿Por qué? Pues bien, aunque pueda parecer una elección sensata, la mayoría de los bancos ofrecen tasas de interés extremadamente bajas, que ni siquiera llegan al 0.5%. Pero aquí está el problema: la inflación, ese proceso silencioso pero constante, está erosionando el poder adquisitivo de tu dinero a un ritmo mucho más rápido. La inflación actual ronda el 3.5%, lo que significa que, en realidad, estás perdiendo dinero al mantenerlo en el banco. Permíteme darte un ejemplo para que lo entiendas mejor. Si tienes 10,000 pesos en el banco y te pagan un mísero 0.5% de interés, al final del año habrás ganado solo 50 pesos. Sin embargo, si la inflación sigue siendo del 3.5%, tu dinero ha perdido un valor de 350 pesos durante el mismo periodo. Es decir, estás perdiendo dinero al guardarlo en el banco. Hablaremos más sobre cómo la inflación afecta tu poder adquisitivo y por qué es esencial considerar otras opciones de inversión. Número 2. Todo banco tiene derecho a crear dinero de la nada. La segunda verdad puede parecer sacada de una película de ciencia ficción: todo banco tiene el derecho y la capacidad de crear dinero prácticamente de la nada. ¿Cómo funciona esto? Permíteme explicarte. Cuando depositas dinero en un banco, este no se sienta en una bóveda esperando tu regreso. En cambio, el banco toma tu dinero y lo presta a otras personas a través de préstamos, cobrando intereses significativamente más altos de lo que te pagan a ti. Supongamos que depositas 1,000 pesos en el banco X. ¿Qué hace el banco con tu dinero? No te lo dan de vuelta ni te pagan una tasa justa de interés. En cambio, prestan tu dinero a otras personas, a menudo a tasas de interés mucho más altas, como un 20% en el caso de las tarjetas de crédito. Esto significa que el banco gana dinero utilizando tu dinero, mientras tú obtienes una fracción mínima de los beneficios. Lo asombroso es que cada vez que revisas tu cuenta bancaria, el banco muestra que tu dinero todavía está allí, y puedes retirarlo cuando lo desees. Pero, ¿de dónde sacó el banco el dinero para prestarlo a otras personas? Este proceso se conoce como banca de reserva fraccionaria. Los bancos solo están obligados a mantener una fracción de los depósitos como reservas, permitiéndoles crear dinero virtualmente de la nada. Exploraremos más en profundidad cómo funciona este sistema y su impacto en la economía en general. Número 3. Puedes ganar dinero tomando prestado de los bancos e invirtiendo en otros lugares. La tercera verdad es una estrategia financiera que puede parecer contraintuitiva pero que ha sido utilizada por personas ricas y exitosas, como Piker Peer. ¿Sabías que puedes ganar dinero tomando prestado de los bancos e invirtiendo en otros lugares? ¿Por qué alguien como Zuckerberg, con miles de millones en su cuenta, optaría por obtener una hipoteca? La respuesta está en las tasas de interés. Como mencioné antes, los bancos ofrecen tasas de interés bajas para los depósitos, mientras que la inflación está en marcha. Esto significa que, en realidad, estás perdiendo dinero al mantener grandes sumas en efectivo en el banco. Sin embargo, las tasas de interés para préstamos hipotecarios a largo plazo pueden ser excepcionalmente bajas, a menudo por debajo de la tasa de inflación. Esto significa que, en lugar de usar su propio dinero, Zuckerberg tomó prestado a tasas bajas para financiar su casa, mientras que su riqueza seguía creciendo en otras inversiones. Exploraremos cómo funciona esta estrategia y cómo puedes aplicarla en tu propia vida financiera. Número 4. Cuanto más rico seas, menor será la tasa que obtendrás. La cuarta verdad nos lleva a una lección importante sobre cómo funciona el sistema financiero. Cuanto más rico seas, menor será la tasa de interés que obtendrás de los bancos. Los bancos no son organizaciones benéficas, son negocios que buscan maximizar sus ganancias. Esto significa que prefieren prestar dinero a personas ricas que tienen activos para respaldar los préstamos. Las personas con riqueza o ingresos más bajos a menudo enfrentan tasas de interés más altas o, en algunos casos, dificultades para obtener préstamos. El ejemplo de Zuckerberg que mencioné anteriormente ilustra este punto.
Los bancos están dispuestos a prestar a personas como él a tasas muy bajas porque tienen la confianza de que, en caso de incumplimiento, pueden vender parte de sus activos para cubrir el préstamo. En contraste, un empleado promedio con ingresos limitados o inestables enfrentaría tasas más altas o incluso la negativa de los bancos a prestarle dinero. Esto es una lección sobre cómo la riqueza y los activos influyen en las tasas de interés y cómo puedes mejorar tus condiciones al solicitar un préstamo. Número 5. Las tarjetas de crédito son las armas nucleares de los bancos. La quinta verdad es una llamada de atención sobre el uso responsable de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son las armas nucleares de los bancos. Puede sonar exagerado, pero la realidad es que muchas personas se encuentran atrapadas en una trampa de deuda masiva debido al uso irresponsable de las tarjetas de crédito. Sorprendentemente, el 70% de los estadounidenses con deudas de tarjetas de crédito admiten que no podrán pagarlas este año. ¿Por qué las tarjetas de crédito son tan peligrosas? La respuesta radica en las tasas de interés. Mientras que las tasas de interés para ahorros en cuentas bancarias son ridículamente bajas, las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden superar el 20%. Esto significa que, si no puedes pagar el saldo completo de tu tarjeta de crédito cada mes, estarás acumulando intereses significativos sobre el saldo pendiente. Y, como mencioné anteriormente, la inflación también está en juego, lo que hace que la deuda de tarjeta de crédito sea aún más peligrosa. Para ilustrar esto, imagina que tienes una deuda de tarjeta de crédito de 5,000 pesos con una tasa de interés del 20%. Si solo pagas el pago mínimo cada mes, te llevaría años, e incluso décadas, pagar esa deuda. Además, estarías pagando miles de dólares en intereses adicionales. Analizaremos detalladamente los riesgos de las tarjetas de crédito y proporcionaremos estrategias para evitar caer en la trampa de la deuda. Estas son las 5 verdades fundamentales sobre el sistema bancario y las finanzas personales que todos deberíamos entender. Si encontraste esta información valiosa y deseas aprender más sobre cómo tomar el control de tu futuro financiero, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete para recibir más consejos financieros que pueden cambiar tu vida. Además, no olvides hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video para acceder a nuestro curso y contenidos exclusivos.